¿cómo están? Bienvenidos a una nueva conversación que hacemos a través de las pantallas de CNN Chile. En este tiempo de confinamiento, durante esta pandemia, hemos reflexionado muchísimo respecto a nuestro habitar. Sobre todo en algún momento fue determinante, por ejemplo, el hacinamiento, en cómo influía en la cantidad de contagios debido al COVID-19. Pero ahora ya que estamos en etapas de transición o de preparación, en que estamos nuevamente volviendo a encontrarnos en los espacios públicos, sobre todo en las áreas verdes, esto ha generado harta conversación respecto a cómo repensamos la ciudad, a cómo las construimos de forma más amigable, a cómo podemos convivir de manera mucho más idónea y además también ir dejando atrás desigualdades que se dan también en los espacios públicos entre comunas. Conversamos del tema junto a Sergio Pérez Viles, el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, es además arquitecto y urbanista. Muchas gracias, Sergio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Viviana. Muy bien, gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Igualmente. Sí, un agrado poder conversar de un tema que es tan importante, que es además también urgente en algunos puntos que vamos a estar abordando. Pero quisiera preguntarte, ya en estas conversaciones y proyecciones que se hacen de las ciudades saludables o también de ciertas intervenciones tácticas, que es una cosa bien simple, por ejemplo, cómo yo hago que el espacio de una vereda sea más amplia para evitar la cercanía física y de esa manera ir reduciendo también el tema de los contagios. Eso es algo que está bien presente. ¿Cómo han analizado ustedes esas decisiones que se están tomando en torno al tema? Mira, por cierto, como consejo hace más de 2 meses aprobamos un documento que se llama, digamos, Recomendaciones para las ciudades chilenas frente a la pandemia, en la cual sugerimos 46 medidas, dentro de las cuales muchas de ellas iban enfocadas a lo que es habitualmente llamado como urbanismo táctico, ¿eh? Es decir, intervenciones de muy bajo costo público que en el fondo permiten ensanchar las veredas, eliminar algunos estacionamientos y reemplazarlos por ciclovías, o sencillamente en algunos sectores de marcar pavimentos para asegurar la distancia, el distanciamiento físico, o en otros casos, como ha ocurrido en varias ciudades, cerrar de repente durante cierto momento del día una calle que tiene mucha concentración de personas para facilitar en el fondo los desplazamientos. O sea, un sinnúmero de ideas que creemos nosotros que sirven para pasar este periodo de emergencia y de transición, que son muy positivas, y porque, por cierto, creemos que son una oportunidad también para que las ciudades puedan perpetuar en el futuro tal vez muchas de esas medidas que reivindican en el fondo el rol del peatón en la ciudad, y que ha estado por tantos años un poquito sometida, digamos, al estrés de los vehículos, y eso nos parece a nosotros que es una gran oportunidad que se nos da hoy día para repensar en pandemia cómo también queremos pensar las ciudades del futuro, más peatonales, más humanas, ¿no? Sí, ya hay algunos antecedentes, algunas personas hablan de estas ciudades en 5 minutos, donde la gente no tenga que hacer grandes traslados, grandes horas en el transporte público, que sabemos que además también es un foco de contagio. Y ahí te quería preguntar, ¿qué pasa con las ciclovías, con el uso de transportes que son además mucho más eficientes, que es una oportunidad, pero muchos dicen, bueno, esto sigue siendo a ratos una discusión un poco de élite, de tal vez comunas que tienen una mayor preparación, una mayor infraestructura vial, cuando pensamos tal vez en la segregación y en el impacto de lo que significa para una persona que vive en una comuna periférica trasladarse al menos 2 o 3 horas en el transporte, ¿cómo se pueden hacer ajustes? No sé, estoy pensando en el metro con conexiones, obviamente, para el uso de la bicicleta, más allá de lo que hemos conversado ya desde hace rato, que tiene que ver con mayores ciclovías, que puedan convivir de forma idónea también con los autos. Bueno, hay varias cosas, y nosotros hemos puesto también mucho valor en los desplazamientos de bicicleta, porque creemos que son económicos, son carbono cero o casi carbono cero, y además son saludables para las personas. Por tanto, aprovechar la pandemia en el buen sentido de la palabra. Usar la palabra aprovechar no es muy pertinente en estos momentos de tanta angustia, pero si podemos sacar buenas lecciones de esta terrible prueba en la cual están sometidas las ciudades, es que deben ser más peatonales, y dentro de ellas también la ciclovía ocupa un espacio absolutamente relevante. ¿Qué tenemos que hacer? Por cierto, que tenemos que empezar a generar conectividad,
entre las comunas. Muchas veces hay comunas que tienen ciclovías, pero la comuna siguiente no las tiene. Hay que pensar también en hacer ciclovías que hemos planteado nosotros tácticas, es decir, ciclovías que a lo mejor simplemente signifiquen una demarcación horizontal en el pavimento, profesor, eléctrica, y que permita en el fondo poner a mucha más gente en el uso de las bicicletas, no siempre pensando que la bicicleta va a sustituir un desplazamiento, por ejemplo, de tipo laboral, cuando hay que desplazarse más de 10 kilómetros, resulta prácticamente muy difícil que la bicicleta sea un elemento efectivamente de conectividad. Para algunas personas lo puede ser, pero para otras no tanto. Para las personas mayores la bicicleta tiene también ciertas dificultades, por tanto hay que pensar la bicicleta como un complemento, pero con un complemento que ocupa un espacio cada vez más grande en la repartición, por decirlo de alguna manera, en el uso del espacio público, ¿no? Hoy día nosotros tenemos prácticamente 2/3 del espacio público destinado solo a los autos, ¿no? 1/3 lo tiene que compartir los peatones, el paisajismo, la vegetación y la ciclovía. Creemos que esa repartición, esa partición en el fondo que hay del espacio público tiene que ser repensada, y esta es una enorme oportunidad en el fondo, como está ocurriendo en muchas partes del mundo. Bueno, en Chile también el uso de la bicicleta es notoriamente importante en Chile respecto de otros países. Por tanto, hay que aprovechar esta voluntad de una nueva movilidad que, por cierto, nos va a ayudar muchísimo, no solamente para el esparcimiento, también pueden ser para hacer una serie de otras actividades universitarias, escolares, y para muchos también el empleo o el trabajo. Por tanto, es un medio alternativo que tiene que empezar a tener más espacio. No decimos que sustituya a nadie. Ojalá, por cierto, pudiera sustituir el tránsito unipersonal en vehículos, pero creemos que hay que hacerlo por el incentivo. Crear más espacio para las bicicletas va a hacer que nuestras ciudades sean mucho más saludables, y que podamos aspirar a estas ciudades de 15 minutos que hemos planteado como consejo, en donde los barrios, efectivamente, en un radio de 15 minutos, tengan salud, educación, servicios, equipamientos, áreas verdes, parques y las cosas por lo menos básicas. Y además, si es trabajo, mejor todavía. Absolutamente, y ahí también qué importante es las definiciones y decisiones que puedan tomar, por ejemplo, las autoridades comunales. Pero tú ya hablas de algo que hemos podido constatar en este proceso de desconfinamiento, que se ha vuelto fundamental, necesario, pero que lamentablemente también es una muestra más de la desigualdad en nuestro país, que tiene que ver con las áreas verdes, sobre todo con los parques urbanos. Ustedes ya hicieron un trabajo bien interesante junto con el CIDU, este estudio en conjunto donde estuvo también el INE, y estuvieron obviamente ustedes como Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, donde plantearon un estándar que es al menos 10 metros cuadrados por habitante. De las 117 comunas que hay que fueron catastradas para este estudio en nuestro país, 89 no están cumpliendo con este estándar. ¿Cómo podemos también trabajar esto que sabemos que, además, pensemos en la temperatura, en algo que yo lo decía, ¿no? Se ha vuelto tan esencial, que es ocupar las áreas verdes, los espacios, los parques, y volver a reunirnos ahí, porque obvio nos da también la posibilidad de la distancia física, pero lamentablemente no todas las comunas tienen una, podríamos decir, una propuesta para poder satisfacer toda esa demanda, ¿no? Claro, bien lo dices tú, Viviana. Claro, con el Instituto Nacional de Estadística elaboramos este estudio que está publicado ya casi hace 2 años, en el cual por primera vez pudimos visibilizar el déficit que había de parques y áreas verdes en 117 comunas del país. Y la sorpresa, bueno, fue que efectivamente en vez de tener 10 metros cuadrados por habitante, que debería ser el estándar recomendado por el propio Consejo y también con algunas sugerencias o experiencias internacionales, nos dimos cuenta que en Chile solamente hay 6 metros cuadrados por habitante, lo que significa un déficit más o menos de 7.800 hectáreas que hay que construir en los próximos años en Chile para que tengamos un estándar adecuado. Pero también nos dimos cuenta de otro problema, que la distribución de ellas es despareja. Hay comunas en las cuales sus habitantes tienen apenas 1,3 metros cuadrados de área verde por habitante, y otras que tienen 18 y casi 19. Entonces, esa inequidad en la distribución de las áreas verdes, obviamente que también va muy de la mano del ingreso de las comunas, y eso a nosotros nos parece que
habiendo primero visibilizado el problema, que fue lo que se hizo a través de este estudio, hoy día lo que hay que hacer, obviamente, es focalizar la inversión, por ejemplo, de los proyectos de parque urbano del Ministerio de la Vivienda, que es un gran programa que lleva más de 10 años ayudando a reducir el déficit, pero también y focalizar donde efectivamente son necesarios aquellas comunas que tienen los indicadores más bajos o los déficits más altos, allí esos proyectos de inversión, pero también un desafío grande para hacer parques más sustentables. Hoy día recordemos que la mantención de los parques es muy elevada y muchos municipios a veces reciben parques pero no son capaces de mantenerlos. Por tanto, hay que hacer toda una reingeniería en la concepción de los parques para que podamos tener parques sustentables, de bajo costo, que nos permitan aumentar la capacidad, por decirlo de alguna manera, de producir y ofertar espacios públicos en las ciudades. Porque al ritmo en que estamos hoy día, probablemente nos vamos a demorar muchos años en cubrir el déficit. Sin embargo, si hacemos los parques más eficientes, más sustentables, esa brecha que hay hoy día se puede reducir notablemente y, como bien tú lo decías, los parques y las áreas verdes están considerados por la ciudadanía como el factor más importante en la determinación de la calidad de vida de su barrio. Por tanto, son espacios de sanación, sobre todo después de este confinamiento que deterioró la calidad de vida de todos y todas. Las áreas verdes tienen la oportunidad de ser efectivamente agentes para recuperar en el fondo la calidad de vida desde el punto de vista no solamente físico, también de la salud mental, como también del contacto social. Entonces son una prioridad. Nosotros como Consejo hace un mes y medio dijimos, por favor, prioricen la apertura de los parques porque son el principal agente de recuperación de la salud de la población y presentan un riesgo controlado frente a otras actividades como el transporte, el comercio, respecto de los contagios. Por tanto, creemos que hay que poner mucho énfasis y el desafío es ahora utilizar bien los parques con los protocolos, pero también en el futuro probablemente nuestras prioridades cambien y necesitamos tener muchos más parques en nuestras ciudades para tener ciudades más saludables. Sin duda, son fundamental. Tú ocupaste una palabra ahí bien decidora, que lo ejemplifica también. Son espacios sanadores y donde nos hemos podido volver a encontrar, así que es importante que se tomen definiciones y decisiones en esta materia. Sergio, te queremos agradecer muchísimo el tiempo para abordar este proceso en que estamos repensando la ciudad y sobre todo también cómo la habitamos de mejor manera. Muchas gracias, que estés muy bien. Muchas gracias, Viviana, por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias. Que estés muy bien.